persona está haciendo un ascenso de más de 2000 metros de altura, en la cual no lleva ni una cuerda, ni un arnés, obviamente no hay una malla de seguridad que lo espere si él se llega a caer desde una altura. Miren la altura a la que él lleva, y estamos hablando de que él tiene que llegar, miren, ya ha avanzado los 1300, 1400 metros, 1500 metros, 1600 metros, escalando a mano limpia y con sus pies. Estos atletas, ¿qué llevan en sus manos? Llevan simplemente en la parte de atrás una bolsa de magnesio, donde ellos meten su mano para tener su mano fresca, porque ellos sudan, y tienen un calzado que se llama pie de gato. Este calzado es un calzado súper flexible, entonces permite que sus pies se agarren como de esta manera de las rocas. No es que ese pie tenga pegante. Me decía Carol, ¿segura que ese zapato no tiene un pegante como los de Spider-Man? No. Esta persona escala. El atleta que vemos aquí se llama Alex Honnold, uno de los deportistas más conocidos en este free solo o solo integral. Para que nos hagamos una idea de lo peligroso que es este deporte, si gusta, Sofi me regala las imágenes, para que nos hagamos una idea, hay una muerte cada 27,000 escaladas. Y usted dice, bueno, 27,000 escaladas, una muerte, pero resulta que 27,000 escaladas se hacen en menos de un mes. Entonces, usted ya haga cuentas. O sea, cada mes muere una persona por practicar este deporte. ¿Cómo se llama? Free solo o solo integral. Pues resulta que el deportista tiene que aferrarse a cada piedra, muéstranos el video por favor, Sofi, a cada hendidura que tenga la montaña para poder alcanzar su fin o su meta, que en este caso es escalar el monte. Y lo curioso de ello es que ellos están preparados de tal manera mentalmente y físicamente que ellos miran caminos donde nadie más los ve. Uno a veces le da simplemente miedo subir escaleras altas. Ponle pausa ahí, por favor, Sofi, por un momento. Ahora, ahí, por favor, eso, perfecto. Ahí regálame un pausa si quieres. ¿Listo? Muy bien. Como pueden ver, esta persona está a más de 1300 metros de altura y lo único que lo sostiene son sus manos y sus pies. No hay cuerda de seguridad. Por esa razón, cada paso que ellos den o cada avance que ellos tengan debe ser preciso, medido milimétricamente. ¿Por qué razón? Porque aquí no hay espacio para el error. Un error es la muerte del deportista instantáneamente. O sea, no hay manera de errar aquí. Y yo me preguntaba que qué tal si nosotros nos imaginamos nuestra vida de esa manera. Si nosotros en la mañana nos levantamos pensando que estamos así, a más de 1000 metros de altura, y que debemos tomar las decisiones correctas para no morir en el intento. Y yo me preguntaba, ¿cómo hacerlo? Porque es difícil tomar la decisión correcta. Es difícil ser un buen papá, es difícil ser un buen esposo, es difícil ser un buen administrador de una empresa. Es difícil, no es fácil. Y uno comete muchos errores en el camino. Muchas veces nos han roto el corazón, ¿cierto? Bueno, a Sofi no. O muchas veces hemos roto el corazón. Muchas veces hemos lastimado a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos con palabras necias, porque no conocemos cómo llevar nuestra vida muchas veces. Por esa razón entendí que porque esa es nuestra vida, muchas veces los errores que cometemos los pagamos caros, difíciles de salir y pensamos que vamos a morir. Por esa razón es tan importante la lectura de la palabra de Dios, para que nosotros sepamos cómo actuar cuando nos sintamos así. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? Y por esa razón, toma la Biblia, mírala, solo mírala por un momento, revisa sus hojas, mírala adelante, atrás. Y quiero que la mires como un libro familiar. Tratemos de verla como quizás una carta que algún día alguien nos entregó, o como una historieta cómica que nos gusta leer, o como un documento que nos gusta leer. Miremosla algo familiar, no la miremos extraña, miremosla, por favor, mírala ahí, revisa sus hojas y trata de que la palabra de Dios en esta mañana se vuelva
se compenetre contigo y que podamos leerla juntos. ¿Estamos listos? Muy bien. Ya todos abrimos Marcos capítulo 5, verso 20, ¿cierto? Marcos capítulo 5, verso 20. Esperemos aquí a nuestra hermana que abra ahí Marcos capítulo 5, verso 20. De esta manera, es una de las tantas maneras en las que se puede estudiar y leer la Biblia. ¿Estamos claros hasta aquí? Para que hoy podamos salir o las personas que están conectadas puedan, cuando lleguen a su casa, decir, voy a leer la Biblia. Si nunca lo has hecho, mi consejo es que empieces leyendo los evangelios, las aventuras de Jesús y sus 12 discípulos. Y tú ahí puedes comprender, el evangelio de Marcos está muy, muy enfocado en Jesús como hombre, ¿ya? Y vamos a tener una lectura a partir del verso 21 y oramos al Señor. Padre, háblanos a través de tu palabra. Y hoy la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la preciosa dirección del Espíritu Santo de Dios. Es muy importante esto. Cuando tú leas la Biblia, primer paso, orar al Espíritu Santo para que me ilumine. Así vamos a leer la Biblia cuando la vayamos a estudiar. Despacito, como Luis Bonzi. Despacito. Diga a la persona que tiene a su lado, despacito. Y quizás esta mañana usted va a decir, o sea que hoy vamos a leer la Biblia, hoy yo no voy a hablar mucho, hoy vamos a leer la Biblia. Y dice verso 21. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien, vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo tranquilos. Pasando otra vez Jesús en una barca y tratemos de analizar cada detalle porque vamos a hacernos preguntas en esta mañana. Voy a preguntarle a Miriam, a Anderson, a mi papá, a Sophie. Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mientras usted va leyendo, trate de imaginarse el texto. Estamos aquí viendo una película, un capítulo de una serie, de la serie de Marcos. Y dice el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ya había sufrido mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Muy atentos a los detalles, por favor. Verso 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Nuevamente, mucho cuidado con los detalles en cada historia bíblica. Verso 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Verso 40. Y se burlaban de él, o sea, jajaja, jejeje. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Verso 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer, no a Jesús, a la niña. Porque uno después de que está enfermo ya quiere comer. Muy bien, estamos listos en la historia, ¿cierto? Ay, no tenemos otra Biblia. ¿Alguien tiene una Biblia? Ay, sí, por favor, compártesela a nuestra hermana. ¿Cómo estás? Es que hoy estamos en una clase en que todos necesitamos nuestra Biblia. Estamos aprendiendo a leer la Biblia. Muy bien, espero que usted haya estado muy atento a lo que acabó de leer, porque voy a hacer un par de preguntas. Porque vamos a estar pendientes, ¿a qué vamos a estar pendientes en la lectura? ¿A los qué? Detalles. ¿Listo? Detalles. Muy bien, primera pregunta. Y a las personas que están conectadas, si quieren escribir en sus comentarios la respuesta, genial. ¿Cuántos protagonistas había en esta historia? Miriam. Jesús, la señora, la doña, la vecina, Jairo y la niña. Muy bien, 4 protagonistas. Bien, un fuerte aplauso para Miriam. Atenta a los detalles. Bien, perfecto. Eso es lo primero que debemos hacer. Leemos la historia, una mirada rápida. Esa es la primera lectura. Una mirada rápida y analizo quizás personajes principales, secundarios. ¿Listo? Un personaje secundario ahí en la escritura. 1 o 2, los que me quieras decir. Los discípulos, personajes secundarios. ¿Otro más? ¿O alguien más? La multitud, muy bien. Yo agregaría otro personaje secundario. Los que llegaron a la casa a decirle, los que llegaron a la multitud a decirle: Jairo, no moleste, no canse. O como dice el colombiano, no joda al maestro porque su hija está muerta. Ahí encontramos otro personaje secundario. Muy bien, vamos a ver otra pregunta para nuestra hermana Aide. ¿Cuántos milagros sucedieron en la historia? Milagros, un evento extraordinario, sobrenatural que no puede ser explicado por los seres humanos. 2 milagros, ¿cuáles? La Bessie y la niña. Ajá, correcto, la niña. Entonces aquí vemos 2 milagros, una resurrección y una mujer que es sana del flujo de sangre. Muy bien, ahí estamos atentos a los detalles. Y voy a hacer otra pregunta un poquito más compleja y que yo espero que usted puso cuidado a la lectura, que la leímos juntos, no la leí yo solo, usted me la pueda responder. ¿Estamos listos? Y esta pregunta va a ir, pues obviamente va a ir para Katherine, que no ha hablado. ¿Contra quién estaban peleando los protagonistas de la historia? ¿Contra ellos estaban peleando? Eso es, la mujer agarró a rejo a esos hombres que para qué iban a... ¿Contra quién era la lucha de los protagonistas de nuestra historia? Los protagonistas los dijo, mire, Jairo, la nena, la mujer con el flujo de sangre y nuestro amado Jesús. Sí, exactamente lo que yo pregunté. Listo, muy bien. Ahora, una vez leída la lectura, tú te vas a empezar a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Mira a la persona que tiene, se lo diga. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con cuál utilidad? ¿Listo? Y estamos leyendo un pequeño fragmento de la Escritura. Y yo quiero que el primer punto, y vamos a hacer un análisis entre una sanidad y la otra. Ir comprendiendo que las dos sucedieron al mismo tiempo, pero las dos narran y encierran a toda la humanidad. No importa qué ser humano seas, dónde vivas, qué lenguaje hablas, estamos encerrados en estos versículos, desde el 21 hasta el 43. Todos nosotros nos vemos reflejados en esta historia. El primer punto que vamos a ver en esta historia es que Dios cuida de nosotros. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios cuida de ti. Y dígale esto, y mueve todo alrededor para tener un encuentro personal con Él. Restaurar tu vida. Mírenlo a los ojos, dígale, restaurar tu vida. Que alguien me le diga, Anderson, porque está solito. Restaurar tu vida y darte un nuevo propósito. Muy bien, acabamos de leer un punto, pero usted, ¿dónde lo ubica aquí? Qué curioso que Jairo, si usted, ya leímos la historia, qué curioso que Jairo va a donde Jesús, se postra delante de Jesús y le dice, sana a mi hija, ¿cierto? Esa es la historia. Jairo tiene un acceso total a Jesús. No sabemos, o sea, conocemos a Jairo, vamos a verlo un poco más adelante, pero miren cómo Dios utiliza la petición de Jairo para hacerle un milagro a la mujer con el flujo de sangre. La mujer con el flujo de sangre no tenía ninguna manera de ir donde estaba Jesús. ¿Por qué no podía ir a Jesús? Porque ella tenía una enfermedad que era el flujo de sangre. Y cuando las mujeres tenían flujo de sangre, ahora son empoderadas. En ese tiempo eran inmundas, o sea, se tenían que apartar. No tenían que estar con nadie, ni acercarse a nadie, no podían tocar nada. Y si alguien las tocaba, también era inmundo. Muy bien. Por eso te digo, mira cómo Dios, aunque Jairo pide un milagro, ¿qué pasa? La mujer con el flujo de sangre recibe su milagro. Y como dice nuestra hermana Aide, lo recibe primero. Qué loco, ¿verdad? Cómo Dios apareja cada cosa en tu vida para tu bien, aunque no parezca. Diga conmigo, aunque no parezca. ¿Usted cree acaso que a la mujer le convenía que Jesús esté rodeado de gente? No. ¿A ella qué le convenía? Eso, un cara a cara, un privado, ¿sí? Un VIP con Jesús, ella y él. Muy bien, ¿tenemos claro nuestro primer punto? Dios cuida de nosotros. Y si Él permite que alguna situación difícil llegue a nuestras vidas, es por un bien mayor. Quizás a través de tu enfermedad o de una situación económica adversa o de un rompimiento, Dios va a utilizarte para bendecir a una mujer con flujo de sangre. Dios va a utilizar la situación adversa para bendecir a otro. Lo chistoso es que no nos gusta que otro sea bendecido, nos gusta que yo sea bendecido, ¿cierto? Muy bien, tengo una pregunta para ustedes. Pregunta. ¿Por qué una mujer, aquí viene un detalle, y se lo vamos a preguntar a nuestra hermana, ¿cuántos años había o tenía padeciendo la enfermedad la mujer? ¿Cuántos años leímos? No, todavía no le dan. Atrás que me... Eso, muy bien. 12 años. Imagínense. 12 años. 12 años enferma. Esa es una vida de un niño. O sea, yo digo, Dios, 12 años es mucho tiempo. 12 años enfermo de lo mismo. Ni siquiera para decir, bueno, antes por lo menos me dolía la pierna, ahora me duele la mano. No, 12 años con el mismo trauma en su cuerpo. Imagínese usted, 12 años en los que lo están chuzando en el mismo lugar. Meta la aguja. Llegaron nuestros hermanos. Estamos hoy viendo cómo debemos leer la Biblia. ¿Ustedes tienen Biblia ahí? ¿No? Saque su celular entonces.
Sáquela, no importa, saque su Biblia, estamos leyendo, estamos analizando Marcos capítulo 5 aquí todos nosotros para aprender cómo debemos leer la Biblia. ¿Listo? ¿Cuántos años lleva la mujer enferma? 12. Voy a hacer una pregunta aquí. Ojo con esta pregunta. ¿Por qué una mujer que estaba 12 años enferma de lo mismo? ¿Sí? Es como uno decir, ¿otra vez lo mismo? Sí, de lo mismo, 12 años. ¿Por qué una mujer que estaba enferma 12 años creyó que tan solo, con tocar el borde de su manto podía ser sana? Solo con eso. O sea, era una mujer que, si usted, ¿qué dice de la mujer? ¿Qué había pasado con la mujer, Miriam? Ajá, pero hay una palabra, ajá, había hecho de todo, había buscado de todo y nada. Ajá. Sí, pero hay una palabra en específico que nombra la Biblia que muchas veces nosotros desconocemos. Y yo quiero que Sofi me ponga el verso 26, por favor. Además de eso, esa es la palabra correcta. Había sufrido. Ignoramos esa pequeña verbo. Yo sufro, tú sufres. Él sufre, nosotros subimos, vosotros sufrís. Sufrido. Mire cómo utiliza el verbo con la palabra mucho. ¿Cuánto había sufrido? Ahora agreguemos la pregunta. Una mujer con 12 años de enfermedad que había sufrido mucho, ¿por qué creyó que un simple borde de un manto la iba a sanar? Pero era una mujer que dice la Biblia que lo había perdido todo. Ya no tenía más que perder, ¿correcto? Usted puede, exacto. Entonces cuando estamos leyendo la Biblia, usted dice, ¿por qué esta vecina? ¿Cómo? O sea, ¿cómo creyó? 12 años enferma, ¿cómo creyó? Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Cuántos años hemos padecido situaciones adversas? Muchos, pero gracias a Dios son diferentes. Gracias a Dios no es el mismo problema. Primero que un hijo, ay Dios, este berraco. Y luego que el otro hijo, gracias a Dios, dice, ay, por lo menos este ya está bien. Y luego voltear con el otro. Y si usted tiene 4, pues le toca voltear con el otro. Y luego con el otro, y luego con el otro. Pero pues, es diferente. Y aquí va, miren lo que pasó con ella. Verso 27, ahí encontramos otro verbo importante. Pasamos de un verbo de sufrir al otro verso. ¿Cuál es ese verbo, hermano Adalberto? ¿Cuándo? Eso, escuchó, oyó. Ella oye, ¿y qué decide hacer? Oyó hablar. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué pasó con el siguiente verbo? Aquí, vino, fue, corrió, como dice mi papá. 2 verbos, oyó, escuchó y luego ¿qué salió? A correr, ¿sí? A correr esa mujer impresionante que se haya abierto paso por la multitud. Muy bien, entonces, ¿qué hizo que la mujer creyera? Oyó. Sufrió, pero después de sufrir, ¿qué hizo? Oyó. Pero no simplemente oyó. Yo le puedo decir a Catherine que todo va a estar bien. Y ella me va a decir, gracias. Puede no creer también. Y puedo yo decirle, Catherine, es que de verdad todo va a estar bien. Pero aquí hay un elemento súper importante en esta historia que quizás no hemos metido, una ficha importante en esta historia. Y era la unción, la gloria y la presencia del Espíritu Santo que en ese momento estaba. Estaban en la región, escuche muy bien este nombre para que a usted cuando le pregunten algo, estaban en la región de Capernaum. ¿En dónde estaban? Eso, no en Popayán, no en Cali, no en Bogotá, estaban en Capernaum. Y resulta que en Capernaum Jesús estaba y era un movimiento de gloria tan impresionante. Los sordos hablaban, no, oían, muy bien. Los mudos, eso, los que estaban cojos, y también se hablaban de milagros de resurrección. Entonces, ¿qué había en ese momento? Un mover de gloria. Quiero que usted se aprenda esta palabra, avivamiento. Diga fuerte conmigo, avivamiento. Había un avivamiento en ese lugar.
Entonces, por más que yo le diga a Catherine, ¿qué te digo yo? Que todo va a estar bien, ¿cierto? Por más que yo le diga a Catherine, todo va a estar, si no hay un avivamiento, si no hay un mover de gloria, exactamente como dijo nuestra hermana, no pasa nada. Si no está el Espíritu Santo presente, cuando tú estás leyendo la Biblia, no pasa, es un libro más. Si nosotros venimos a la iglesia y no está el Espíritu Santo, no pasa, dígale a la persona que tiene a su lado, si no está el Espíritu Santo, no pasa nada. Que alguien le diga a Anderson, por favor, que está solo ahí. Si el Espíritu Santo no está, pasa nada, nada. Eso fue lo que hizo que la mujer creyera, el mover del Espíritu de Dios tan impresionante que había alrededor de todo. La gloria de Dios fluía de una manera impresionante y aún los que no tenían fe, como decía, lo había perdido todo, hasta su fe, creyó. Y lo más impresionante es que creyó mucho más que todos nosotros. Ella dijo, si solo tocó el borde de su manto, soy sana. Es increíble cómo el toque del Espíritu Santo puede llevar a una persona a creer de esa manera, de que solo tocar el borde de su manto la va a hacer sana. Estoy seguro que ninguno de nosotros, o bueno, de mi parte, yo no hubiera creído eso. Porque siempre queremos que oren por nosotros. Pastor, abráceme a ver si se me sana eso. Nosotros no quisiéramos, pues si tenemos una cita con Jesús, no quisiéramos tocar el borde. Nosotros quisiéramos que nos tape con todo su manto, que nos envuelva y que nos arrope. Siempre cuando Carol tiene frío, yo abro mi chaqueta y le digo, abrázame. Entonces ella se mete aquí. Entonces, así nosotros queremos con Jesús, porque no nos gusta el borde. Nosotros queremos más que el borde. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí el fuego de Dios está ahí, la presencia de Dios está ahí, va a hacer que solo necesites el borde de su manto para que la situación cambie completamente. Miren todo lo que hemos visto de unos cuantos versículos. Cosas que cada uno de nosotros puede verlas perfectamente en su casa y usted no se demora más de una hora haciendo esto. ¿Cuál es el primer punto? Que Dios cuida de nosotros. El segundo punto que podemos ver en esta lectura y es que Dios tiene un debido tiempo para obrar en nuestras vidas. ¿Cuándo? El correcto. Para Julie tiene el martes. Para Dayana tiene el miércoles. Para Anderson el jueves. Y a mí los sábados. Usted escoja el día que quiera. Pero Dios tiene un momento específico en particular para cada uno de ellos. Y aquí viene la pregunta para Dayana. Ojo, Dayana. Ojo, que el Espíritu Santo te ilumine y que te revele esta pregunta. ¿Quién recibió el milagro primero de los dos protagonistas? Exactamente. ¿Y quién buscó a Jesús primero? Exacto. Miren de curioso eso. Jairo lo busca primero, pero recibe el milagro una parecida. Esa berraca. Exactamente, una parecida. Y Jairo en medio de la multitud diciendo, ¿y esta? O sea, yo voy hasta donde está Jesús. Recordemos que era Jairo, era el jefe de la sinagoga. Jairo. Jairo llega donde, y dice, porque si usted es atento a los detalles, dice que Jesús se bajó de una barca y la multitud lo rodeaba. Imagínense una multitud. Pongamos poquitas personas, unas 100, sentadas ahí alrededor de Jesús. Y este loco como nada llega enfrente de Jesús. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona importante llega, pase. Este loco llega enfrente de Jesús. Obviamente aquí hay una palabra importante y es se postra delante de Jesús. En el verso 22 al final dice se postra. Viene Jairo y se postra. El verso 22, Sofi, por favor. Viene Jairo, se postra, le ruega y ¿qué hace Jesús? ¿Lo ignora? ¿Qué pasó con Jesús? Se fue con él de una. Aquí va la pregunta para el Ander, a ver. Aquí viene y dice que levantó Jesús y se fue. O sea que Jesús lo ignoró o le hizo caso. Le hizo caso. Fue tal el caso que le hizo Jesús que decidió ir con él. Pero nuevamente,
Jairo va con el maestro feliz, toda la gente apretando, no creo que apretando tanto porque ahí iba Jairo, porque no estaba Jesús solo. Si hubiera estado Jesús solo, sí, era el apretujón ahí, pero iba Jairo, una persona importante, y de la nada la mujer llega ahí. ¡Tin! No creo que lo haya agarrado duro. Así Jesús. No, aquí no especifica, ¿no? Pues el borde me imagino que esto, pero pues no sé si ella... No lo sabemos. Y sana a la mujer. ¿Saben qué rabia para Jairo? Que después de que sana a la mujer, le dicen, tu hija se murió. O sea, fueron exactos los momentos. Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Y llegan o sea, es que es inmediato. Y le dice, Jairo, tu hija se murió. ¿Ustedes con qué ojos creen que miraba Jairo a esa mujer? Exacto, o sea, Jairo estaba que la pateaba. O sea, yo creo que Jairo se le estaba saliendo la vena de la rabia, del dolor, de la impotencia, de decir, pero yo lo busqué primero. ¿Sí? ¿No han visto cuando uno es más pequeño? Pero yo lo pedí primero. Pero yo le dije primero, o los papás diciéndole al hijo, pero yo le pedí primero. Y recibe la mujer la sanidad. Es que ella ni siquiera le oró a Jesús como lo hizo Jairo. Ella ni siquiera se postró a Jesús y le dice, Señor, déjame tocar el borde de tu manto para ser sana. Con este avivamiento. Ella fue ella fue lo tocó y se iba a ir sin decir nada. O sea, ella lo toca y... o sea, no sé qué sienten las mujeres cuando están en su ciclo menstrual, pero yo me imagino que ustedes sienten cuando ya, porque Carol dice, así es de Carol, entonces digo, qué extraño. Y también me imagino que ustedes sienten cuando ya no hay flujo de sangre. Entonces ella toca y... O sea, ni siquiera le iba a dar las gracias a Jesús, si no es porque Jesús arma y dice, ¿quién me tocó? Esta mujer no dice nada. Uno dice, qué mal agradecida. 12 años de enferma y ni siquiera detenerse a decirle, gracias. O sea, ¿nada? ¿En serio? Yo no puedo, o sea, sí, le iba a mandar una carta. Le iba a dejar el manto. Antes era sangre, ahora ya no hay nada. Pero nuevamente, las respuestas de Dios llegan en su debido tiempo. A veces quizás a veces creemos que Dios no nos escucha, pero sí nos escucha. Lo que pasa es que está esperando el momento correcto. Sí te escucha. Todo, tus rabias, tus alegrías, tus lágrimas, tus confusiones, todo eso Dios lo escucha, pero está esperando el momento perfecto. Quizás nosotros somos el Jairo de la historia, o podemos ser la mujer de la historia. Eso solo lo sabe el Señor. Mi invitación es que no desmayes. Continúa. Dígale a la persona que tiene a su lado, no desmaye. Dígale lo que Jesús le dijo a Jairo, por favor. Miren lo que dice a Jairo en el verso 35. En el verso 36, perdón. ¿Qué le dice al final del verso 36? Fuerte, fuerte, dígalo. Eso es lo que tú tienes que decir. Vamos, yo sé que es difícil. O sea, porque no, o sea, somos seres humanos, nos engaña la mente, nos engaña el corazón y obviamente las situaciones de alrededor. Pero tenemos que respirar. No temas, cree solamente. Le funciona a Jairo, me debe funcionar a mí. No temas, y respiramos y nuevamente hay milagros instantáneos y hay milagros que deben esperar. ¿A quién le gusta esperar? Me lo imaginé. A ninguno. Eso sí es el don del Señor para nuestra... Ese es un don maravilloso que tenemos. No nos gusta esperar. Vamos en 2 puntos. Vamos a un tercer punto. Diferentes milagros. Diferentes maneras de Dios obrar. Dios no va a obrar de la misma manera en la vida, en mi vida, con la vida de mi papá, aunque somos familiares, aunque somos amigos, aunque somos así conocidos. No va a obrar igual.
y tampoco va a obrar igual en la vida de don Adalberto. Aunque somos de familias diferentes, no va a obrar igual. Y solamente quiero que veamos 3 cositas aquí en diferentes tipos de milagro. ¿El milagro de la mujer con el flujo de sangre fue en privado o en público? Eso. Y el milagro de la nena fue en privado. Segundo punto. Algunas veces el milagro será para ti, otras veces para otro. En el caso de la mujer, ¿para quién era el milagro? Para ella misma. Y Jairo iba para un milagro, ¿para quién? Para su hija. Y aunque la hija hubiese muerto, la vida de Jairo tenía que continuar, seguir. Pues resulta que en ese tiempo era muy normal que los niños murieran, porque habían diversos tipos de enfermedades y a veces no era tan fácil tratarlos porque el cuerpo de los niños era débil. Entonces no era algo fuera de común. Si ustedes se dan cuenta, hubiesen varios milagros de Jesús resucitando niños y sanando niños, por lo mismo que les comento. Entonces, ahora, otro milagro. Miren lo que dice aquí. En un milagro Jesús decía, ¿quién me ha tocado? Y en el otro milagro Jesús dijo, guarden silencio. No le digan a nadie que yo resucité a esa niña. Lo mismo hubiese podido hacer hecho Jesús. Él hubiese sentido el templonazo y hubiese seguido. Pero no. ¿Quién me tocó? De una, es que yo me lo imagino así que, y los discípulos dicen, maestro, aquí hay mucha gente, ¿cómo que quién te tocó? Aquí hay un poco de gente, ¿cómo que quién te tocó? Y el maestro dice, alguien me ha tocado, Pedro. Que yo no soy menso, Pedro. Claro que estoy rodeado de gente, pero alguien me tocó porque poder salió de mí. Qué loco. Pero cuando fue el milagro de la niña, hay milagros que tú no los vas a poder ver, pero están sucediendo alrededor de tu vida. Y yo te invito a decirle conmigo por un momento, cierra tus ojos y dile conmigo, Señor, gracias por los milagros que no veo, pero que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta hoy Dios nos ha mantenido con vida. Me enteré de un muchacho fuerte. El pelado es deportista, modelo. Y sale de la casa de su novia en su moto, se accidentó y se murió. Y tenía 22 años. O sea, era un muchacho chusco. Hasta uno dice, uy, qué guapo es muchacho. Yo decía, qué guapo ese muchacho. Y murió. Y por un momento respiremos. Estamos vivos. Qué loco. Eso es un milagro. Estar vivo. Es un milagro que a veces no nos damos cuenta. Respira de nuevo y piensa conmigo, hoy puedo abrazar a mis hijos. En mi caso no tengo hijos, pero hoy puedo abrazar a mis hermanos, a mi hermana. Mi hermano no está, se llevó a mi mamá. Puedo respirar nuevamente. Hoy puedo abrazarme a mí. Quizás esté un poquito roto, porque estoy quizás con alguna enfermedad, pero puedo abrazarme. Yo quiero que mires por un momento tus manos y diga, bueno, aquí hay 10 dedos. Con estos 10 dedos he de poder hacer algo. Y respiremos nuevamente. Gracias por esos milagros que no vemos, pero que están ahí. ¿Cuántas personas salen de casa? ¡Pum! Un accidente. Los asesinan. Da una llamada, vea, tal persona murió. Y nosotros hoy estamos esperando la llamada. Vea, ganó Octavio. ¡Ay, que lo haga! Bien, vamos con otro punto, cuarto. Y aquí viene la pregunta. ¿Contra quién estamos peleando? ¿Contra quién estaba peleando este loco? Vamos primero con la mujer. ¿Contra quién estaba luchando la mujer? ¿Contra qué luchaba, papá, la mujer? Eso, luchaba con su incredulidad, correcto. Otra. Ajá, abrirse espacio para abrir entre la gente. Correcto. Exactamente, correcto. Esa es una lucha. ¿Y cuál era la lucha que tenía Jairo?
¿Qué estaba pasando Jairo? ¿Contra quién estaba peleando? Con el tiempo, muy bien. Jairo estaba peleando con el tiempo porque la hija estaba agonizando. ¿Contra quién estaba peleando más Jairo? Contra esa vieja que se metió y tocó el borde. ¿Contra mí quién más tuvo que pelear Jairo? Contra las personas que llegaron a decirle, tu hija se murió. También tuvo que pelear contra lo que le estaban diciendo. Ajá, y esto es importante. Cuando él llega donde Jesús, porque era el jefe de la sinagoga, era alguien muy importante, y en la sinagoga era donde se reunían a orar y a leer la Biblia. Y para los sanedrines, los altos rangos, Jesús era un falso profeta. Jesús estaba endemoniado. Y Jairo dice, pues, hagámosle. O sea, mi hija está enferma. Exacto, no había opción. Entonces, muchas veces hay luchas internas, como la depresión, la ansiedad, las ganas de quitar nuestra vida, como el miedo, la angustia, y hay veces luchas externas. Cuando la gente que está a tu lado o alguien que está a tu alrededor te dice, Catherine, no puedes hacerlo, no puedes lograrlo. Deja ya esas tonterías, no pienses más en esas bobadas. No luches más por ese sueño, más bien vete a atender un call center. O cuando la gente dice, no puedes montar tu propio negocio, eres muy joven, eres muy niño, no podrás salir de esa situación adversa. Entonces, hay veces que tenemos que luchar contra demonios externos y otras veces contra demonios internos. Y yo quiero que tengas presente esto. Hay veces que te va a tocar pelear a ti y hay otras veces que Dios peleará por ti. Siempre. Hay dos historias particulares. ¿Quién mató a Goliat? Eso, dígalo duro. ¿Quién? Eso, es que me pide David. ¿O fue Daniel? ¿O fue Noé? Moisés le pegó con la vara en la cabeza, no sé, Dios. Claro, fue David, muy bien. Adán le dio con una manzana en la cabeza a Goliat. Eso fue así. Y el Señor se enojó y lo sacó del monte porque había matado a Goliat que estaba sembrando. Ah, me da risa. Mi esposa es así. Yo a veces le pregunto por las historias de la Biblia y ella me toma uno, me toma otro, me los combina, los fusiona y arma una película impresionante. Y había una pelea fuertísima de Judá contra los amonitas y los moabitas. Eran dos tribus. Y miren lo que pasó. Ellos se preparan para la guerra. Y Dios les dice, vayan, peleen porque yo los voy a vencer. Hagan este ejemplo. Ellos tenían que luchar contra más de 1 millón de personas. Eran dos pueblos enteros. Y dice la escritura que Dios los confundió. Diga conmigo fuerte, los confundió. Y se agarran a trompadas los amonitas contra los moabitas y los israelitas viendo. Y esa gente se mataba, se cortaban las cabezas, se sacaban las tripas, porque eso era una cosa horrible, sangrienta, y los israelitas viendo. Y cuando al final terminan todos muertos. Y entonces sale el general, dice, ganamos. Esas son las luchas que Dios hace por ti. Pero como te digo, hay veces que te va a tocar cortarle la cabeza al Goliat. Y otras veces el Señor peleará por ti. Necesitamos saber qué peleas debo agarrar yo y qué peleas le debo dejar al Señor. Porque a veces queremos ser como David. ¿Qué? Queremos cortarle la cabeza a todos. Queremos agarrar a pedradas a todo mundo, al jefe, al marido, a los hijos, al que se me meta como David. Señor, dame fuerza como David para que esta piedra no falle de poner la piedra allí. Qué cosas. Nuevamente les digo, hay peleas suyas y hay peleas del Señor. Necesitamos el discernimiento espiritual. Cuando alguien te golpea una mejilla, ahí te toca poner la otra. Esa pelea es del Señor. Entonces usted va a llegar a su casa y le va a decir, Señor, véngame, véngame. No, toca llegar y decir, Señor, ten misericordia, ayúdame a perdonar. Amén, dígame. No, esos amenes sí estaban muy flojos.
Más bien, véngame, véngame, Señor, véngame de ese incircunciso, véngame. Muy bien, quinto punto. Y con esto terminamos. Y así debemos estudiar la Biblia. Y así usted puede coger cada versículo. Todos tenemos la Biblia ahí, ¿cierto? Ahí hay diferentes títulos. ¿Los ve? Ahí, si usted empieza a regresar, ahí dice el endemoniado Gadareno. Usted regresa un poquito y dice, bueno, en mi Biblia dice Jesús calma la tempestad, luego dice el uso de las parábolas, luego dice parábola de la semilla de la mostaza, parábola del crecimiento. Y si usted sigue echando para atrás, dele. Dice por ahí la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted sigue haciéndose para atrás, dice Jesús sana al leproso. Todas historias. Tómese usted en su día un momentico y estúdialas así. Saca primero los personajes principales. Mira la trama, qué está sucediendo, por qué está sucediendo. Mira qué clase de milagro fue, qué es lo que hizo Jesús. Y usted se va a volver un teólogo lleno de la gloria del Señor, porque el Espíritu Santo va a estar ahí con usted y usted va a decir, ese problemita es como el del leproso y el Señor me va a dar la salida. Pero necesitamos, ¿qué debemos hacer? Estudiar la palabra. Último punto. Y le puse la respuesta de Jesús. ¿Listo? ¿Cómo fue la respuesta de Jesús para Jairo, hermano Adalberto? ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? De las pocas veces que habla en la Biblia de que Jesús habla con Jairo. En esta historia, ¿no? En la que leímos. Ah, ajá. Pero hay una frase en concreto que le dice. Eso. Y utiliza las dos palabras. No temas. Cree solamente. Esa fue la respuesta que le dio a Jesús, a Jairo. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio a la mujer con el flujo de sangre, Catherine? ¿Pero qué le dijo? ¿Qué palabras utilizó? Atentos a los detalles. Recuerdan que lo decía, atentos a los detalles. ¿Cómo le dijo? Eso. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Vemos dos respuestas diferentes. En una le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y a la mujer le dice, tú, nuevamente diga conmigo, tú, yo, no, tú. Y lo fuerte, tú, tu fe te ha salvado. Y esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque todos queremos una respuesta de Dios muchas veces. Y a todos nos va a responder de manera diferente. Miren, Jairo estaba en una excelente posición. ¿Ustedes creen que los amigos del Sanedrín, sus colegas, sus compatres, sus amigos le decían, ve a buscar a Jesús? Obvio no. Ellos le iban, ¿cómo? ¿Qué vas a ir a buscar a ese charlatán? Y ustedes cuando llegan y le dicen, tu hija se murió, ¿ustedes creen que a él no se le vieron todos esos pensamientos a su cabeza? Él no te va a ayudar, él está ocupado, es un charlatán, él no va a poder sanar a tu hija, todo eso. O sea, Jairo, aunque estaba ahí y le dijeron, yo me imagino ese lapso, es como cuando a ti te dicen, tal persona murió y era una persona cercana a ti. Hay un momento como que queda en blanco la mente, no digiere y como que, y luego vienen las lágrimas, pero por un momento la mente queda como un... Y ahí queda la mente. O como cuando recibes una noticia mala, re mala. Tu mente por un momento, o sea, son milisegundos en que tu mente queda en blanco. Porque Jairo, les aseguro que él era un hombre que tenía una influencia económica, que tenía amigos, que tenía conocidos, que tenía una posición que cuidar. Y el Señor, ¿qué le dice? No temas, porque él conocía el corazón y lo que estaba pasando por Jairo. Porque es que ellos fueron muy enfáticos y le dijeron, no molestes más al maestro. Yo creo que Jairo hizo, pues sí, por culpa de la vecina mi hija se murió. Y
Pero yo creo que Jairo estaba a punto de voltear y Jesús le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Ahora, ¿qué pasa con la mujer samaritana? La mujer samaritana todavía, la mujer con el flujo de sangre. Me fui a otra historia, ¿no les digo? ¿Qué pasa? ¿Qué le dice? ¿Cuál es la palabra que utiliza? Tu fe. ¿La de quién? La de ella. O sea, Jesús no le dice, mira, gracias a Jairo que me fui a buscar, fue que yo pasé por aquí y tú me pudiste encontrar. Y le dice, agradecele a Jairo que fue a buscarme. No, el Señor le dice, tu fe, la de ella. ¿Por qué razón le dice tu fe? Porque Jesús, cuando ustedes ven en la Biblia varios milagros, por ejemplo, a los hombres que bajaron por las cuerdas, por el techo, le dice, tus pecados te son perdonados. Porque él necesitaba perdón. Porque seguramente su corazón sabía que había hecho algo perverso y su corazón necesitaba ser perdonado. Y el Señor le dice, tus pecados, ¿no? Porque él era lo que necesitaba. Quizás más que salir de la parálisis que tenía, él necesitaba que Jesús le diga, te perdono, Dios te perdona. Y la mujer que necesitaba que le digan. Nuevamente, por favor, leamos el verso, bueno, que estaba sana, pero, y recuerden el verso 26. ¿Qué decía el verso 26? Que unimos un verbo con otra palabra. ¿Cuál es? Había sufrido mucho. Era una mujer destruida, devastada. Era una mujer cuyo ánimo estaba por el piso. Ella era una mujer que durante 12 años había padecido una enfermedad de inmundicia. Entonces, por esa razón, la mujer se sentía menos que los demás. Sentía que su autoestima había sido pisoteada. Había visto a cantidad de gente, pero lo único que había encontrado era sufrimiento. ¿Con quién va la mujer a donde Jesús? Sola. No tenía amigos. Quizás el marido la había dejado. Quizás sus hijos la habían abandonado. Porque ella era inmunda. Y en ese tiempo las costumbres se respetaban. ¿Sí? En ese tiempo era, o sea, de una mujer era inmundo ya. Si a Jesús lo regañaron por sanar a una persona en el día de reposo, imagínense lo importante que era en ese tiempo para ella estar inmunda, 12 años encerrada, apartada de toda la gente. Nuevamente le digo, su autoestima estaba por el suelo. Se habían cogido, como dicen aquí, como trapero. Y ella necesitaba escuchar esas palabras de ánimo de Jesús, de decirle, tú lo lograste. Tú con tu fuerza, tú con tu ánimo, tú con tu entrega. Y luego dice, tú con tu fe te has salvado. ¿Qué hace Jesús? La restituye a la posición de empoderamiento, de una mujer empoderada, de una mujer que creía. Por esa razón, ella, aunque recibe su milagro, ¿qué hace? Se esconde, aunque ya no estaba enferma. ¿Qué hace ella? Nuevamente, se esconde. Y ya no estaba enferma. ¿Por qué yo me iba a esconder si ya no estaba enferma? Porque la autoestima, ella era una mujer destruida. Y dice que se acerca al Señor con miedo. Dice la Escritura, miren, entonces la mujer temiendo, en el verso 33 dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella sabiendo lo que en ella había sido hecho, pero con miedo y temblando. ¿Por qué tenía miedo? Si ella había sido sana y Jesús era feliz sanando a la gente. Jesús a nadie le decía que no. Era Jesús. Ustedes, yo me imagino los ojos de Jesús. Usted trate de visualizarlos como que diciendo, Anderson, ven, yo te abrazo. O sea, yo creo que en Jesús jamás, aunque hayamos cometido un pecado terriblísimo, jamás nos va a ver con ojos de, este es mucho desgraciado. No, el Señor Jesús con sus ojos de amor. Pero la mujer que tenía miedo, porque estaba destruida. Pero el Señor le dice, tu fe, la tuya, tus fuerzas. Y el Señor necesitaba, porque ¿ustedes creen que Jesús no sabía quién lo había tocado? Obvio. O como dicen en inglés, obviously. Él sabía quién la había tocado.
pero ella necesitaba levantar su cabeza de donde tenía la cabeza ella. En el suelo. Muy bien, Katherine, estás dándole a todas. Póngale un 10, por favor, a Katherine. Está volando. Porque Red Bull te da alas, pero era una mujer que tenía su cabeza en el suelo. Y de ahí yo me imagino a la mujer. Exacto, esa Kate, póngale otro 10 ahí, empoderada. Y sale esa mujer sacando pecho y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Y ella dice, pues sí. Su autoestima se levanta, se empodera y sale de la quite de ahí usted también y empieza a quitar la gente de la multitud. Abren paso que ahora voy a hacer todo lo que no pude hacer en estos 12 años. Y es levantada y restituida a su lugar correcto. ¿Qué palabra necesitas que hoy te diga? ¿Qué quieres que hoy diga? Jesús, que diga, Miriam, vamos a poner puntos suspensivos porque pues, yo no soy Jesús, pero ¿qué te gustaría escuchar, Miriam, que Jesús te diga? O al pastor, o a Dayana, o a Sofi, o a Ander, ¿qué les gustaría que Jesús les diga? ¿Qué área de su vida, en qué área necesitan ser levantados y restaurados? Por esa razón, mi invitación en esta mañana es a que por favor leamos la Biblia, así como lo hicimos hoy.